Le pregunto primero a Fernando Iglesias, ¿están tan mal las cosas en nuestro país? Porque Felipe Solá, por ejemplo, está comentando esto, que hay una red de mujeres en cierto sector del conurbano bonaerense que ya comenzó a implementar el trueque, sobre todo las clases más bajas la están pasando muy mal en este momento. Mira, yo creo que toda opinión que venga de quienes administraron este país durante 12 años y de sus cómplices y dejaron en el mejor periodo internacional para la economía argentina, dejaron el tendal que dejaron un país llegando al 30% de pobres, con enormes problemas de ocupación, con 4 años de la economía que no crecía, con la red de infraestructura destruida, con tarifas inexistentes y la gente, 40% de la población teniendo que comprar garrafa. Digo, si en un periodo que debería haber sido el del despegue del país, el país terminó así, me parece que todas las opiniones de Felipe Solá, de toda la gente que estuvo con el kirchnerismo, ¿no? Son por lo menos sospechosas. A mí me parece que la situación es difícil, pero me parece que se está sintiendo más en la clase media que abajo. El gobierno ha tomado, y yo estoy muy de acuerdo con esto, contrariamente al discurso de estos muchachos que han descubierto la sensibilidad social un poquito tarde, a mí me parece que el gobierno ha tomado toda una serie de medidas destinadas a proteger justamente a la gente más vulnerable. Por ejemplo, el gas tiene, y los consumos de servicios tienen una tarifa social para quienes ganan menos de un mínimo que creo que son 12.000 pesos, creo que ahora se amplió. Se mantuvo, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que decían que esta gente decía que se iba a sacar, se mantuvo y se aumentó de acuerdo a la ley que ya estaba establecida, sí. Lo mismo las jubilaciones. Va a haber una reparación histórica con los jubilados que se anunció y que va a llegar muy pronto. Hubo una ampliación muy grande de las personas que cobran la asignación familiar. Es decir, los sectores más vulnerables me parece que son los que han sido más protegidos. Quizás sienta un poquito más el impacto, que no es pequeño, la clase media. A ver qué opina de Facio, bueno, Fernando, si nos permite, para que los dos puedan hablar. ¿Cómo le va? Fernando, ¿cómo estás? No, a ver, yo no quiero hacer referencia a los dichos de Felipe porque no los escuché. No, pero por ahí sí lo que es. Me parece que no hay que descalificar las opiniones de los otros. Para mí son todas válidas. Me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es un poco lo que decía Piñanelli, en el sentido de convocar a la oposición. Nosotros lo dijimos hoy en el acto de La Matanza, lo dijo Daniel Scioli. No tiene que ver al peronismo como una oposición destructiva, al contrario, tiene que ver al peronismo como una oposición leal y constructiva. Nosotros estamos para ayudar. Y en ese entendimiento, el peronismo y otras fuerzas políticas, no se reduce al peronismo la oposición, pero básicamente es la principal oposición, y tratar de hilvanar 3 o 4 políticas de Estado, que es lo que me parece que está faltando, o al menos no se advierte cuál es el plan antiinflacionario, el plan de reducción del déficit, el plan de inversiones, el plan de obras públicas que aparentemente lanzaría el gobierno sobre fin de año. Me parece que en eso podríamos ponernos de acuerdo, se podría aportar ideas para salir de este momento complicado. Yo creo que es un momento complicado para las clases medias, pero ahí difiero con Fernando, me parece que las clases populares son las que más están sufriendo quizá la recesión económica, porque los despidos que ha habido, la posibilidad de que no se puedan hacer changas, es un sector de mucha informalidad laboral. Me parece que también está sufriendo mucho. Los cortes de energía en el conurbano se están sintiendo mucho. Gente que digamos que depende de la calefacción eléctrica porque no tiene gas. Me parece que están sufriendo mucho las clases populares también. ¿Iglesias? No, me parece muy raro, ¿no? El Frente para la Victoria hace pocos meses la presidenta describía un país que cuando uno escuchaba las cadenas nacionales todas las semanas y parecía que estábamos viviendo en Suecia.
Ahora parece que la gente no tiene red de gas, tiene que utilizar la electricidad, tiene que recurrir a las garrafas, tiene que changuear, hay trabajo en negro. Todo eso el año pasado no pasaba. Y ahora se les despertó la sensibilidad social. Ahora, desde luego que tenemos todos estos problemas. 1/3 de los argentinos trabaja en negro, después de lo que estos señores llamaban la década ganada. Entonces yo creo que está bien escuchar las oportunidades, las opiniones de todos. Todas las opiniones son válidas, pero también es bueno tener memoria y pensar dónde estaban quienes emiten estas opiniones cuando todo este desastre se gestó. Y me alegro de que el peronismo quiera hacer una oposición constructiva. Permítanme observarles que no lo han sido hasta ahora. El último presidente civil no peronista que terminó su mandato fue Alvear en 1928. Así que yo me alegro de esta novedad. Bienvenidos a la República y a la democracia, y esperamos que puedan colaborar mejor desde la oposición de lo que han hecho desde el gobierno. ¿El peronismo quiere voltear al gobierno? No vamos a discutir historia. No, pero digo, hoy por hoy quiere voltear al gobierno. No, de ninguna manera. Eso es, digamos, el peronismo nunca ha volteado el gobierno, siempre han volteado el peronismo. Pero vamos a entrar en una discusión que hoy no tiene sentido. Lo que digo es, la inflación estaba en el 25, vamos a terminar en el 40, o con mucha suerte. Se ha aumentado el gasto público 45% en este semestre. Hay caída de la actividad económica innegable. Entonces, me parece que nos tenemos que concentrar, en vez de cómo bajamos el rating de Tinelli, cómo bajamos el índice de inflación. Me parece que es un momento para no distraerse en cuestiones que no son la agenda central, como Regazzoni hablando de aumentar la edad jubilatoria, que después el jefe de gabinete tiene que salir a decir que no está en la agenda del gobierno. De este decreto de bases de datos del ANSES, que lo pone al gobierno en una situación que tiene que salir a dar explicaciones de vuelta al jefe de gabinete hoy, si va a usarla bien, si no va a usarla bien. Me parece que el gobierno tiene que la pelea con Tinelli. Mañana va a recibir el presidente a Tinelli. ¿Pero le parece un tema menor teniendo en cuenta que Sí, me parece un tema que el presidente nunca debió haberse metido en el reportaje con Morales Solá en La Nación, porque le dio entidad política a un tema que no tenía entidad política. Entonces, me parece que el presidente tiene que concentrarse en las cosas importantes, estratégicas, en cómo se está relacionando con la región, con el mundo, porque si no, los inversores extranjeros, cuando ven este tipo de señales, yo creo que en un mundo que está absolutamente complejo, porque ya lo vemos que es un mundo muy complejo, donde hay una retracción de las principales economías mundiales en la compra de los productos que tenemos nosotros, si encima le agregamos este tipo de cuestiones, me parece que no ayudamos. Y hoy Iglesias hay, digamos, hoy hubo consultoras internacionales que advirtieron esto, ¿no? Yo voy a coincidir con De Facio en que me parece que el presidente se equivoca en darle tanta trascendencia a Tinelli. Me asombra que lo diga alguien de Frente para la Victoria, porque yo he visto pocos presidentes como Cristina dedicarse a recibir actores, figuras mundiales, hacer cadenas de televisión con perritos, dedicarse a cualquier cosa menos a gobernar. Me asombra que lo digan. Digo, me parece que hay gente que es una cosa que a mí realmente me pone un poco nervioso. Una cosa es la crítica, que yo comparto. Yo creo que Macri se equivoca en darle tanto espacio y tanta importancia a Tinelli. Otra cosa es gente que durante 12 años nos ha habituado a cualquier cosa, a cualquier mamarracho de los muchos en los que participó nuestra presidenta, y hoy de un día para otro se queja como si estuvieran habituados a vivir en Noruega. Ahora, Tinelli habrá a mí me parece que sí hay un plan antiinflacionario. Déjame terminar esto, por favor. Yo creo que sí hay un plan antiinflacionario. La inflación, es cierto, subió, pero va a bajar, está bajando, y el año que viene va a estar alrededor del 25% probablemente, y también ha habido un impacto social, no mayor, me permito decirlo, que el que hubo en el 2014. En el año 2014, según datos oficiales del INDEC, se perdieron 396.000 puestos de trabajo, 396.000. Es decir, mucho más de 30.000 por mes, con la diferencia de que todo lo que pasó en el año 2014, que fue pérdida de poder adquisitivo,
pérdida de puestos de trabajo, se hizo para nada, se hizo para prolongar la agonía de un modelo que no tenía razón de ser. En cambio, esta vez yo creo que el gobierno ha dado 2 o 3 pasos fundamentales. Ha cerrado el tema de los holdouts, hemos salido del cepo cambiario sin ningún terremoto financiero como el que auguraba esta gente, y creo que estamos pasando un momento difícil, con la diferencia de que ahora lo hacemos con esperanza de que las cosas puedan ir hacia un modelo sustentable. Lo del 2014 es verdad. El 2014 produjo una pérdida muy grande de puestos de trabajo y de actividad. Pero si uno mira la curva, la recuperación es casi vertical, porque hubo políticas para eso. Yo creo que lo que le está faltando al gobierno, justamente en estos momentos, son políticas de reactivación del consumo interno, en función de que lo que se esperaba, que era el ingreso de inversiones. Yo creo que apresuradamente el gobierno, creo que empezó con un error, que es decir, van a venir 25.000 millones en tal término, vamos a tener un 25% de inflación en tal término. O sea, se ha autoimpuesto números o metas que nadie le pidió, en realidad, a Macri, y eso es lo que produce incertidumbre. Entonces, me parece que ante el escenario no esperado, ahora estamos rezándole al blanqueo. Me parece que tiene que compensar con otro tipo de políticas que reactiven la economía desde adentro, no esperar cuestiones externas que no se están verificando. Sí, yo quisiera preguntarle a ambos por el tema de la herencia, ¿no? Venimos dialogando de qué pasó en 2014, qué está pasando este año. Pero quiero preguntarle a Alberto si reconoce una herencia compleja que dejó este gobierno, más allá de que el mismo INDEC que decía Iglesias, indicó que se perdieron casi 400.000 puestos de trabajo en la Argentina. El INDEC de Todesca dijo que la economía creció en 2015 un 2,3%. Digo, esa herencia era tan compleja como para que el macrismo tomara estas medidas. Y a Iglesias, si reconoce que se estaba mal, pero ahora se está peor, porque digo, por ejemplo, hay un sector, el de los tamberos, que acaba de mencionar esto que les digo, ¿no? Textualmente, estábamos mal y ahora estamos mucho peor. Entonces digo, hay que mirar solamente para atrás y ver que se venía de una herencia pesada o reconocer que en este momento se está peor de lo que se venía. No sé si fui claro en el planteo. Sí, perfectamente. A mí no me gusta hablar de herencias porque todos tienen herencia. Podríamos hablar del 2001. Yo creo que no tiene sentido. A mí me gusta más hablar de agendas. Yo creo que había una agenda de temas pendientes. Igual Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo hablaban de herencias. Se cansó del 2001, hablar del todo el tiempo. Me parece que hablar de herencias no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que hay que hablar de agendas. Había una agenda de temas pendientes que los 3 candidatos a presidente casi reconocían que era la agenda. Lo que disentimos es en cómo abordar ese tipo de agendas. En el caso tarifario, en el tema holdout, en el tema inversión, en el tema de evaluación. Me parece que lo que disentimos es en las agendas, sí, en el tipo de abordaje de la agenda. Entonces me parece que los 3 candidatos sabían cuál era el estado de situación y a nadie se le obligó a ser candidato a presidente. Entonces, claro, a la gente hoy poco le importa las excusas que ponen los funcionarios. Ganaron prometiendo cosas y ganaron con una plataforma. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es resolver la situación, no echarle la culpa permanentemente al que estaba antes. Ahora, yo en esto concuerdo. Qué curioso es escuchar esto, ¿no? Es fantástico. A ver, el gobierno anterior terminó, estaban después de 12 años de gobernar la Argentina, no 6 meses como lleva Macri. 12 años gobernaron la Argentina y al final de 12 años todavía se acordaba, cada vez que había un problema decían que era la herencia de la dictadura que había terminado hacía 40 años o del menemismo que había terminado hace 20. La verdad es que ahora vengan a decir, no, ahora miremos solo para adelante. Digo, uno es cierto, tiene que mirar para adelante, pero también tiene que tener una noción de la historia. Y ya que el senador no quiere hablar del 2001, yo voy a hablar del 2001, porque yo creo que la gente, y en esto coincido en que se equivocó el gobierno y la política de comunicación, yo creo que no hizo llegar con claridad a la gente desde el principio una noción de la gravedad de la situación. La situación que heredó este gobierno era similar a la que tenía la Argentina a mediados del 2001. Cualquiera que mire las cifras tiene esos valores. Mientras estos muchachos hablaban de desendeudamiento, el endeudamiento de la Argentina era y es alrededor del 45% del PBI, que es lo mismo que había a mediados del 2001. Había 7% de déficit pero el endeudamiento fiscal, era más alto en dólares en 50 externos, años. Fernando. Discúlpeme.
Era un endeudamiento externo que no tiene nada que ver con el endeudamiento interno. Claro. Sí, es por eso estalla el 2001. Eso es fantástico. Por eso estalla el 2001. Escúchame, de Facio. Discúlpeme, senador. No estalla por eso. Yo después le explico por qué estalla. Ahora, usted lo que me está diciendo es como... ¿Usted le parece que es una cosa progresista que una familia, en vez de deberle al banco, le deba al abuelo? Bueno, eso es lo que hicieron ustedes. Lo que en el 2001... Déjeme hablar, yo ya lo escuché. Argentina en el 2001 les debía a los bancos extranjeros y si no podía pagarles, no le pagaba a los bancos extranjeros. Hoy le debemos a nuestros abuelos, a la caja del ANSES. Si no podemos pagar, lo que se va a venir es una debacle social de la peor manera. Entonces, no solo no mejoramos, sino que empeoramos. Es mejor deberle al banco que deberle al abuelo que me prestó plata. Entonces, la verdad es que la situación era tan grave como el 2001 y el partido de los sensibles sociales, y estoy hablando del peronismo, que ahora se rasgan las vestiduras, solucionaron, entre comillas, el tema en el 2002 con un ajuste monumental y completamente desproporcionado con respecto a lo que está pasando ahora. Yo le pido a la gente un poquito de memoria de lo que pasó en el 2002. 40% de inflación sin paritarias y con salarios congelados. 40% de caída en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, 75% de devaluación en un día. Los que habían depositado dólares, que eran los pequeños ahorristas, porque los grandes ahorristas ya se habían escapado, les tomaron eso y le devolvieron un cuarto del valor en pesos. Fue el ajuste más grande, la pobreza saltó en un año, en el año 2002, del 38% de la alianza, que ya era bastante alta, al 57%, un 50% más de pobreza. En el año 2002 es un récord mundial, ¿me entendés? Entonces, es increíble lo que exactamente, exactamente. Esa es la consecuencia del 2001, por favor. Esa es la consecuencia de la Rúa. Achacarle esas cosas a Dualde es no entender lo que estaba pasando. Pero vos no eras el que no querías hablar de la herencia. Pero te estoy hablando de la herencia. Resulta que lo que está pasando... Te estoy hablando de la herencia. Las cosas que pasan hoy son todavía consecuencias de Sturzenegger, Melconian y toda esa banda que nos llevó al abismo en el 2001. Qué graciosos que son ustedes. Pero ¿cómo gracioso? Todavía está procesado Sturzenegger por eso. Seguí gritando. Por la mala praxis. Llevaron al gobierno a la ruina. Y vos le querés echar la culpa a Dualde y a Remes Lenikov. Exactamente. Y a la baña de ese desastre que fue la alianza. Por favor. ¿Terminaste? Pero sí, termino. Y aparte la gente tiene memoria. Seguí gritando arriba, Quédate tranquilo. Se terminó el kirchnerismo de Facio, deja hablar también. Se terminó el kirchnerismo. Iglesia. Bueno, sí, ustedes son... Yo soy peronista, siempre fui peronista. Nunca fui ninguna otra cosa que peronista. Y la gente tiene memoria. ¿Menem era peronista? Hoy es 26 de julio. De Facio. Menem era peronista, de Facio. Estamos conmemorando un aniversario más de Eva Perón, que fue la banderada de esta gente, de los humildes, que vos decís los sensibles, y la gente tiene mucha memoria, por eso sigue siendo mayoritariamente peronista el pueblo argentino. Bueno, mal que te pese a vos. Seguí gritando de Facio, seguí que queda más claro todavía cómo son ustedes. Sí. A ver, te recuerdo, la mayoría será peronista. La mayoría será peronista, pero perdieron las elecciones de Facio. Sean democráticos, ya no son más la mayoría. En las próximas elecciones vamos a ver quién es la mayoría. Las elecciones las ganó el peronismo. Gane o pierda. Estás equivocado. Gane o pierda. ¿Se va a poder hablar o no se va a poder hablar? No, porque vos decís cosas que no son. Ganó el balotaje Macri, no ganó las elecciones. La opción ganó. Las elecciones las ganó Scioli el 9 de agosto y el 25 de octubre. Es la lectura que ustedes no hacen. Les propongo que en 2 minutos, continuemos con este debate. No, es que es muy difícil, Andrés, ¿sabés? Andrés, es muy difícil hablar con gente que te dice que los problemas que tenemos se derivan de la alianza de Melconian. Eso no es herencia, están hablando del año 2001, ¿no? Los problemas que tuvo Cristina. Claro. Son los problemas que dejó en el 2001, pero si vos le señalás lo que dejaron el año pasado, eso es buscar excusas. Y es muy difícil discutir con un partido político que pierde las elecciones y te dicen ganó Scioli, como decía el señor Navarro. Las elecciones las ganó Scioli. Yo estoy un poco cansado.
Sí, las elecciones la ganó Scioli y el presidente es Macri. La opción la ganó Macri. Y vos tenés que tener, cuando gobernás, ese mapa político. Los 2/3 del país lo gobierna el peronismo, para que sepas. Nos queda muy claro, De Facio. Ustedes son la mayoría eterna, no importa lo que voten los argentinos. No, el peronismo es la mayoría y las elecciones las ganó Scioli. Y esa es la oposición constructiva. Vos tenés que consultar a la oposición. Esa es la oposición constructiva. Esa es la oposición constructiva. Claro que sí. No tenés que ignorar al peronismo. Y este gobierno ignora a la oposición. Ignora a la oposición. No, nadie lo ignora. Sí, claro. Nadie lo ignora. Lo que vos no tenés que ignorar es que perdieron las elecciones de Facio. Solo. Perdieron las elecciones de Facio. Perdimos el balotaje. Dejen gobernar. Y dejen de hablar de democracia y decir que ganó Scioli, porque Scioli perdió. Fíjate aunque que a vos tiene no te guste. Fíjate el y háganse cargo del estallido del 2001. No háganse cargo, porque y dale, seguí gritando. El 2001 lo que estalló fueron 10 años de menemismo, 10 años de convertibilidad, de atraso cambiario y de déficit fiscal creciente que armó Menem. La alianza lo habrá hecho muy mal y lo hizo muy mal, pero lo que dejaron la bomba puesta en los 90, como ahora, fueron ustedes. Las únicas bombas son las del Plaza de Mayo que tiraron la oligarquía de este país. Si me permiten, tenemos que ir... Yo no había nacido cuando las ponían los montoneros y la AAA, De Facio. Yo tampoco. De esas me acuerdo. No hemos tocado el tema de corrupción, así que una breve reflexión a los dos sobre, no solo a José López con los bolsones de 9 millones de dólares o Cristina Fernández de Kirchner en tribunales. Déjame una breve aclaración. Cuando digo que el peronismo ganó en octubre, digo para que tengamos en cuenta el panorama legislativo, porque ahí se definen los senadores y los diputados. Está bien, pero lo digo para eso. Lo digo para que tengamos el mapa político en la cabeza, como es, y no hagamos abstracción de quién ganó o no el balotaje. Lo que quiero decir es lo siguiente: lo del AM, lo que se ve claramente es que para que haya corrupción siempre hay un corruptor, ¿no? Que es del sector privado. Me parece que la Argentina lo que tiene que buscar son mecanismos que no dependan de que el funcionario sea honesto o deshonesto per se. Tiene que haber mecanismos que eviten ese tipo de cosas. No puede ser que un López aparezca tirando bolsos, o aparentemente no tiró ningún bolso, lo llevó con la mano. Pero la Argentina me parece que carece de mecanismos fiables que eviten este tipo de actos de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Como militante del Frente para la Victoria, ¿qué ha sentido cuando vio eso? Mirá, todos los gobiernos tienen corruptos, el Partido Popular de España, Brasil, digamos, me parece que achacarle a todo un gobierno porque hay corruptos como en todos los gobiernos, me parece una exageración. Iglesias ya le estoy viendo la cara. No, y hablemos de la transparencia del gobierno actual, Andrés. Mauricio Macri tiene 2 declaraciones juradas que son distintas. Sí, o achacarle a Pontacuarto a todo el gobierno de la Alianza, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que sean todos corruptos en la Alianza por Pontacuarto. ¿Iglesias? Pontacuarto no recuerdo de qué partido era, me parece que no era de radical precisamente, quizás. Era una ley radical, algo. La ley de flexibilización laboral. ¿Vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo todo el programa? Está flojo de memoria, Iglesias. No estoy flojo de memoria. Te pregunté de qué partido, porque no era radical Pontacuarto. No sé, era una ley, y además, la alianza... otra vez, está bien, habla vos solo. Andrés, llamame para otro programa, porque evidentemente hay gente que cree que sigue el kirchnerismo y pueden hablar ellos solos. Te queremos escuchar, Iglesias, ahora sí te escuchamos. Mirá, yo me permito recordar, yo creo que la Alianza fue muy mal gobierno, pero lo que estalló en el 2001 fueron 10 años de menemismo, de convertibilidad, atraso cambiario y déficit fiscal que hizo el gobierno peronista de Menem, del que estos señores ahora reniegan. Y en la Alianza, que tanto critican, yo te puedo hacer una lista completa de los funcionarios que fueron kirchneristas. Diana Contis, el propio Sabatella, Luis Delía, Chacho Álvarez, Abal Medina, Nilda Garré, y me dejo 20 en el tintero. Así que la verdad que se hace muy difícil discutir, porque yo creo que estamos pasando por un momento muy complicado desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo yo creo que la gente está con esperanza y la gente entiende que entre los bolsos que revoleaba López y la difícil situación económica hay una relación directa. Es cierto lo que dice De Facio, de que no existe ningún gobierno en el mundo en donde la corrupción sea cero, pero hay una gran diferencia cuando la corrupción es una excepción
y es una excepción perseguida por las instituciones y por la justicia, a cuando la corrupción es la regla, y es la regla promovida desde las instituciones. Porque lo que ha habido en estos últimos 12 años no ha sido episodios aislados de corrupción. Lo que ha habido es una mafia que se dedicó a robar desde el Poder Ejecutivo y como tal está denunciada por mí y por otros como asociación delictiva desde el año 2008. Si el juez que estaba a cargo, en vez de haber sido apretado y en vez de dormir la siesta, hubiera tomado cartas en el asunto, quizás nos evitábamos tragedias como las de 11. Entonces, por favor, bienvenido, déjame cerrar con esto, bienvenido el peronismo si quiere hacer oposición constructiva, pero Felipe Solá, diciendo un día que hay una persecución y una cacería contra Cristina, y al otro día mintiendo de que en el Gran Buenos Aires ahora hay trueque, la verdad es que no contribuye mucho. Las elecciones las ganó Macri, no las ganó Scioli. Bienvenidos a la República, muchachos, esperemos que no armen la misma que vienen armando, desde la misma que le hicieron a Alfonsín y la misma que le hicieron a De la Rúa. Bienvenidos a la República y ojalá podamos salir todos juntos adelante. Muchas gracias a los dos por prestarse realmente, sinceramente lo digo, a este diálogo.